El budismo es una religión y una doctrina filosófica y espiritual perteneciente a la familia dármica. Es considerada como una religión no teísta, lo que significa que no tienen y no siguen a un dios. Esta se centra en buscar la paz, la armonía, la tranquilidad y el equilibrio. Dentro del budismo encontramos los llamados lamas, quienes son los guías espirituales. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales principalmente atribuidas a Buda Gautama. El budismo es la cuarta religión más importante del mundo con más de 500 millones de adeptos o el 7% de la población mundial. El budismo se originó en la India entre los siglos V y IV AC, desde donde se extendió a gran parte del este de Asia y declinó su práctica en el país de origen durante la Edad Media. La mayoría de las tradiciones del budismo y la filosofía budista comparten el objetivo de superar el sufrimiento y el ciclo de muerte y renacimiento, ya sea por el logro del nirvana o por el camino de la budeidad. Las escuelas budistas varían en su interpretación del camino hacia la liberación, la importancia relativa y la canonicidad asignadas a los diversos textos budistas, y sus enseñanzas y prácticas específicas. Las prácticas ampliamente observadas incluyen refugiarse en el Buda, el Dharma y la Sangha, la observancia de los preceptos morales, el monasticismo, la meditación y el cultivo de los pramits. Existen dos ramas principales del budismo, la del Theravada y la del Mahayana. El budismo Theravada es dominante en Sri Lanka y el sudeste asiático, como en Camboya, Laos, Birmania y Tailandia. El del Mahayana, que incluye las tradiciones de la tierra pura, el Zen, el budismo Nichiren, el Shingon y la escuela Tiantai, se encuentra en todo el este de Asia. Vajrayana, un conjunto de enseñanzas atribuidas a adeptos indios, puede verse como una rama separada o como un aspecto del budismo Mahayana. El budismo tibetano, que conserva las enseñanzas vajrayana de la India del siglo VIII, se practica en los países de la región del Himalaya, Mongolia y Kalmukia. Creencias. A pesar de una enorme variedad en las prácticas y manifestaciones, las escuelas budistas comparten varios principios filosóficos entre sí. Todos los elementos de las enseñanzas filosóficas fundamentales se caracterizan por estar estrechamente interrelacionados y contenidos en otros, por lo que para alcanzar su entendimiento se necesita una visión holística de su conjunto. Además, se suele subrayar el hecho de que todas las enseñanzas están orientadas a guiar o señalar el Dharma, es decir, la ley universal u orden cósmico, del cual debe darse cuenta el mismo practicante. Aunque el budismo tiene un vasto número de escrituras y prácticas, el núcleo del budismo, las cuatro nobles verdades y el noble camino octuple, son distinguidas en el mundo por no tener mención alguna de dioses o alguna noción de veneración deidades. Son puramente éticas meditativas y directrices basadas en las verdades del sufrimiento psicológico debido a la impermanencia. Si bien el budismo es considerado como religión no teísta, si aceptan la creencia en realidades espirituales, como el renacimiento, el karma y la existencia de seres espirituales y deidades en el budismo, pero no rinden culto a los dioses que son vistos como de naturaleza permanente. Las deidades son seres iluminados que han alcanzado la iluminación, como los budas, o son considerados una representación de estos. Su trato a estos difiere mucho del concepto tradicional occidental de deidad. Las cuatro nobles verdades. Tras el despertar de Buda Gautama, el primer discurso que dio fue a sus antiguos compañeros de meditación, en lo que se conoce como la puesta en marcha de la rueda del Dharma. En este primer discurso, Buda Gautama establece las bases para la comprensión de la realidad del sufrimiento y su cese. Estas bases se conocen como las cuatro nobles verdades, las cuales constatan la existencia de lo que en el budismo se llama dukkha, una angustia de naturaleza existencial. 1. Existe dukkha, el sufrimiento, insatisfacción o descontento existen. Dukkha es el concepto central del budismo y se traduce como la incapacidad de satisfacer y sufrimiento. La vida es imperfecta, la insatisfacción y el sufrimiento existen y son universales. Este es el punto de partida de la práctica budista. Esta verdad contiene las enseñanzas sobre las tres marcas de la existencia.
Como dice el Dhammacakkappavattana Sutta, el nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo deseado es sufrimiento. En breve, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. La orientación básica del budismo expresa que anhelamos y nos aferramos a situaciones y cosas impermanentes. Esto nos coloca en el estado de samsara, el ciclo de repetidos renacimientos y muerte. Queremos alcanzar la felicidad mediante situaciones y bienes materiales que no son permanentes y, por tanto, no logramos la verdadera felicidad. 2. El origen del dukkha es el te. El sufrimiento se origina en el ansia que causan los deseos, los sentidos o el placer sensual, cualquier situación o condición placentera, buscando la satisfacción ahora aquí y después allí. Hay 3 formas de anhelo: kamatana, anhelo de placeres sensoriales; bhavatana, anhelo a continuar el ciclo de vida y muerte; y vibhavatana, anhelo a no experimentar el mundo y sentimientos dolorosos. Creemos que algún acto, logro, objeto, persona o entorno nos llevarán a la satisfacción permanente del yo, cuando el yo en sí no es más que una fabricación impermanente de la mente. El apego y el anhelo producen karma, que nos ata al samsara, la ronda de la muerte y el renacimiento. 3. Existe un cese de dukkha, llamado nirvana. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. El sufrimiento se extingue con el abandono del anhelo, con la ausencia de pasión, el no albergar más. Esto es el nirvana. Esta verdad dice que es posible poner fin al sufrimiento. El nirvana es el apagar de nuestras vidas en samsara, tal como la llama de una vela que se extingue con el viento. Connota el fin del renacimiento. 4. Existe un noble camino óctuple para lograr este cese, el método para extinguir al sufrimiento. El budismo prescribe un método, o camino, con el que se intenta evitar los extremos de una búsqueda excesiva de satisfacción por un lado y de una mortificación innecesaria por el otro. Este camino comprende la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento o cultivo de la mente y corazón por medio de meditación, atención y la plena consciencia del presente de manera continua. Se requiere método y disciplina para eliminar la ignorancia, el anhelo y finalmente dukkha es el camino de la sabiduría, la ética y la meditación, expuesto de manera detallada en el noble camino. Sasra y renacimiento. Sasra se refiere a una existencia cíclica, circular y errante. Se refiere a la teoría del renacimiento y la ciclicidad de toda vida, materia, existencia, una suposición fundamental del budismo, como con todas las principales religiones indias. Samsara en el budismo se considera dukkha, insatisfactorio y doloroso, perpetuado por el deseo y avidya, y el karma resultante. La liberación de este ciclo de existencia, el nirvana, ha sido la base y la justificación histórica más importante del budismo. El renacimiento no es visto como algo deseable, ni significa un determinismo o destino. El camino budista sirve para que la persona pueda liberarse de esa cadena de causas y efectos. Mientras no exista un cese de este ciclo, nuestra vida es samsárica, es decir, dukkha. Si bien el individuo debe experimentar las circunstancias en las que le toca vivir, a la vez es el único responsable de lo que decida hacer frente a ellas. En la India, la idea de reencarnación era ya parte del contexto en el que nació el budismo. En el pensamiento budista, este renacimiento no involucra a ninguna alma, debido a su doctrina de Anat que rechaza los conceptos de un yo permanente o un alma eterna e inmutable, como en el hinduismo. Sin embargo, no debería interpretarse el renacimiento budista como un hecho metafórico o psicológico. La reencarnación es una parte fundamental de las creencias budistas. En el renacimiento budista, el proceso del karma hará que la existencia de seres conscientes se manifieste, sin tener un alma o espíritu eterno. La mayoría de las tradiciones budistas afirman que la vigeñena, aunque evoluciona y cambia, existe como un continuo y es la base de lo que experimenta el renacimiento. Por eso se prefiere el término renacimiento en vez de reencarnación.
Así, las acciones de cuerpo, habla y pensamiento conllevan efectos que se experimentarán con el tiempo, ya sea en la vida actual o siguiente, por un flujo de conciencia conectado causalmente con la conciencia previa. La continuidad entre individuos la constituye esa corriente causal, que se manifiesta como tendencias y circunstancias en sus vidas. El renacimiento puede ocurrir en uno de los 5 reinos según Theravada, o en 6 según otras escuelas, reinos celestiales, semidioses, humanos, animales, fantasmas hambrientos y reinos infernales. Karma. En el budismo, el karma impulsa sasra. Las buenas acciones y las malas acciones producen semillas en la conciencia que maduran más tarde en esta vida o en un renacimiento posterior. La existencia del karma es una creencia central en el budismo, ya que con todas las principales religiones indias, no implica ni fatalismo ni que todo lo que le sucede a una persona sea causado por el karma. Según el budismo, toda acción intencionada crea uno o varios efectos que aparecen cuando las circunstancias son proclives, a lo que se llama maduración o fruto. El karma en aplicación a la doctrina budista se refiere a cualquier acción de habla, cuerpo o pensamiento hecho con intención. Por tanto, los movimientos ajenos a la volición o la intencionalidad, como ocurre en el caso de actos reflejos, son neutrales kármicamente. Sin embargo, el karma bueno o malo se acumula incluso si no hay acción física, y solo tener malos o buenos pensamientos crea semillas kármicas. Así, las acciones del cuerpo, el habla o la mente conducen a semillas kármicas. En las tradiciones budistas, los aspectos de la vida afectados por la ley del karma en los nacimientos pasados y actuales de un ser incluyen la forma del renacimiento, el reino del renacimiento, y las principales circunstancias de la vida. En el Kula Kamma Vibhanga Sutta Buda explica que estas cosas no existen por casualidad sino por el karma. Funciona como las leyes de la física, sin intervención externa, en cada ser en los 6 reinos de la existencia, incluidos los seres humanos y los dioses. El buen y mal karma se distinguen de acuerdo a la raíz de las acciones. En el Kukuravattika Sutta Buda clasifica el karma en 4 grupos. Oscuro con resultado oscuro. Brillante con resultado brillante. Oscuro y brillante con un resultado oscuro y brillante. Ni oscuro ni brillante con un resultado ni oscuro ni brillante. La doctrina de karma budista no significa destino ni predeterminación, ya que no existe un automatismo ciego en la voluntad respecto a las tendencias mantenidas y no es posible anticipar qué ocurrirá. La práctica budista además permite tomar observación y conciencia de este funcionamiento para ocasionar un distanciamiento respecto a esas tendencias. El karma no se debe entender como castigo, ya que esta ley es impersonal y no hay intervención divina en el karma. Del mismo modo que las leyes de la naturaleza no requieren intervención divina. Algunos tipos de condicionalidad son inmutables, ni siquiera un Buda puede escapar de ser afectado una vez haya nacido y posea un cuerpo. Surgimiento condicionado. Pratyasamutta es la teoría budista para explicar la naturaleza y las relaciones del ser, el renacimiento y la existencia. El budismo afirma que no hay nada independiente, excepto el estado de nirvana. Todos los estados físicos y mentales dependen y surgen de otros estados preexistentes. Todo surge y existe en un estado condicionado. Esta teoría constituye una formulación elaborada del proceso de existir y de cómo los seres están atrapados por la ignorancia en un ciclo de sufrimiento. Este proceso es constante y supone una explicación que abarca tanto la duración de todas las vidas pasadas como de la vida actual, instante tras instante. Por lo tanto, el ser supone un ámbito que se crea y se destruye momento tras momento. Pratyasamutta es la creencia budista de que esta relación de dependencia es la base de la ontología, no un Dios creador ni el concepto védico ontológico llamado ser universal ni ningún otro principio creativo trascendente. En el budismo, el surgimiento dependiente se refiere a las condiciones creadas por una pluralidad de eventos que necesariamente originan a fenómenos dependientes, creando condiciones que conducen al renacimiento. El budismo aplica la teoría del surgimiento dependiente para explicar los ciclos de renacimiento, a través de su doctrina de los 12 nidnas o 12 eslabones.
Establece que debido a que Abhidhi existe, Saskras existe, porque Saskras existe, por lo tanto, Vijñana existe, y de manera similar vincula a Anmarpa, Ayatana, Esparsa, Vedan, Ta, Upna, Baba, Jti y Harmara. Mientras la ignorancia no sea erradicada, de nuevo se repite el proceso sin fin. El camino budista busca erradicar la ignorancia y romper esta cadena, es lo que se conoce como nirvana de esta cadena. Y nirvabarrai, el despertar. None. El no yo y la vacuidad. Una doctrina relacionada en el budismo es la de Anato Antman. Es la opinión de que no existe un yo permanente, alma o esencia inmutable, permanente. Los filósofos budistas, como Vasubandhu y Buddhaghosa, generalmente defienden esta visión a través del esquema de los 5 agregados. Ellos intentan demostrar que ninguno de estos 5 componentes de la personalidad puede ser permanente o absoluto. Esto se puede ver en los discursos budistas como el Anatalakkhana Sutta. Vacío o vacuidad, es un concepto relacionado con muchas interpretaciones diferentes a lo largo de los diversos budismos. En el budismo temprano, se decía comúnmente que los 5 agregados son vacíos, huecos, sin núcleo, por ejemplo, como en el Peapipama Sutta. De manera similar, en el budismo Theravada, a menudo simplemente significa que los 5 agregados están vacíos de un ser. Nyat es un concepto central en el budismo Mahayana, especialmente en la escuela Madhyamaka de Nagarjuna, y en los sutras Prajña Pramit. En la filosofía de Madhyamaka, se refiere a la visión que sostiene que todos los fenómenos no tienen ningún svabhava y, por lo tanto, no tienen ninguna esencia subyacente, por lo que están vacíos de independencia. Esta doctrina buscaba refutar las teorías heterodoxas de svabhava que circulaban en ese momento, como en la escuela Vaibhasika. Las 3 joyas. Todas las formas de budismo veneran y se refugian espiritualmente en las 3 joyas, Buda, Dharma y Sangha. Buda. Dharma. Sangha. Otras ideas clave en Mahayana. El budismo Mahayana también difiere de Theravada y las otras escuelas del budismo temprano en la promoción de varias doctrinas únicas que están contenidas en los sutras y tratados filosóficos de Mahayana. Una de ellas es la interpretación única del sunyata y la originación dependiente que se encuentra en la escuela Madhyamaka. Otra doctrina muy influyente para Mahayana es la visión filosófica principal de la escuela Yogra, denominada Vijñaptitratva o Vijñanabda. Según Mark Sideritz, lo que los pensadores clásicos de Yogra como Vasubandhu tenían en mente es que solo somos conscientes de las imágenes o impresiones mentales, que pueden aparecer como objetos externos, pero en realidad no existe tal cosa fuera de la mente. Hay varias interpretaciones de esta teoría principal, muchos estudiosos la ven como un tipo de idealismo, otras como un tipo de fenomenología. Otro concepto muy influyente exclusivo de Mahayana es el de naturaleza de Buda o matriz de Tathagata. La naturaleza de Buda es un concepto que se encuentra en algunos textos budistas del primer milenio de nuestra era, como los sutras de Tathagata. Según Paul Williams, estos sutras sugieren que todos los seres sintientes contienen un Tathagata como su esencia, núcleo de la naturaleza interior, el ser. Según Karl Brunolf, los primeros sutras Mahayana que se basan y discuten la noción de Tathagata como el potencial de Buda que es innato en todos los seres sintientes comenzó a aparecer en forma escrita a fines del segundo siglo y principios del tercer siglo. Para algunos, la doctrina parece estar en conflicto con la doctrina de Anatta, lo que lleva a los estudiosos a postular que estos textos de Tathagata fueron escritos para promover el budismo entre los no budistas. Esto se puede ver en textos como el Lakvatra, que establece que la naturaleza de Buda se enseña a ayudar a aquellos que tienen miedo cuando escuchan la enseñanza de Anatta. Los pensadores budistas han avanzado varias interpretaciones del concepto a lo largo de la historia del pensamiento budista y la mayoría intentan evitar algo como la doctrina hindú de Atman. Estas ideas budistas indias, en varias formas sintéticas, forman la base de la filosofía posterior de Mahayana en el budismo tibetano y el budismo del este asiático. Caminos a la liberación.
Se ha utilizado y descrito una amplia variedad de caminos y modelos de progreso espiritual en las diferentes tradiciones budistas. Sin embargo, generalmente comparten prácticas básicas como sila, samadhi y prajna, que se conocen como los 3 entrenamientos. Un principio rector importante de la práctica budista es el camino medio. Fue parte del primer sermón del Buda, donde presentó el noble sendero óctuple como una vía intermedia entre los extremos del ascetismo excesivo y el hedonismo. En los textos tempranos budistas. Un estilo de presentación común del camino a la liberación en los primeros textos budistas es la plática graduada o enseñanza gradual, en la cual el Buda presenta su entrenamiento paso a paso. En los primeros textos, se pueden encontrar numerosas secuencias diferentes del camino gradual. Una de las presentaciones más importantes y ampliamente utilizadas entre las diversas escuelas budistas es el noble sendero óctuple, o sendero óctuple de los nobles. Se puede encontrar en varios discursos, el más famoso en el Dhammacakkappavattana Sutta. Otros suttas como el Tevijja Sutta y el Kula Atipadopama Sutta dan esquemas diferentes del camino gradual budista, aunque con muchos elementos similares, como la ética y la meditación. Según Rupert Gettin, en los suttas Pali, el camino budista hacia el despertar también se resume con frecuencia en otra fórmula corta: abandono de los obstáculos, práctica de los 4 establecimientos de atención plena y desarrollo de los factores del despertar. Noble camino óctuple. El noble camino consiste en un conjunto de 8 factores o cualidades interconectados que, cuando se desarrollan juntos, conducen al cese de dukkha. Estos 8 factores son: visión correcta, pensamiento correcto, hablar correcto, acción correcta, medios de vida correctos, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta. Este óctuple sendero es la cuarta de las 4 nobles verdades y se agrupa en 3 divisiones básicas, de la siguiente manera. El camino en Theravada. El budismo Theravada es una tradición diversa y, por lo tanto, incluye diferentes explicaciones del camino hacia el despertar. Sin embargo, las enseñanzas del Buda a menudo están encapsuladas por Theravadins en el marco básico de las 4 nobles verdades y el óctuple sendero. Algunos budistas Theravada también siguen la presentación del camino trazado en el Visuddhimagga de Buddhaghosa. Esta presentación se conoce como las 7 purificaciones. Este esquema y su esquema acompañante de conocimientos de perspicacia son utilizados por los estudiosos influyentes modernos de Theravadin, como Mahasi Sayadaw y Anatiloka Thera. El camino del Bodhisattva en Mahina. El budismo Mahina se basa principalmente en el camino del Bodhisattva, alguien que está en el camino a la budeidad. En los primeros textos Mahina, el camino de un Bodhisattva era el despertar de la bodhicitta y la práctica de los pramits. Entre el siglo I y III DC, esta tradición introdujo la doctrina de los 10 bhumi, que significa 10 niveles o etapas de despertar que se escalan durante muchos renacimientos. Los eruditos de Mahina luego delinearon un camino elaborado, para monjes y laicos, y el camino incluye el voto de enseñar el conocimiento budista a otros seres, para ayudarlos a liberarse, una vez que uno llegue a la budeidad en un futuro renacimiento. Una parte de este camino son los pramit. Los textos de Mahina son inconsistentes en su discusión sobre los pramits, y algunos textos incluyen varias listas. Las 6 paramithas han sido más estudiadas, y son: Dna, La, Nti, Braya, Dina, Prajeñe. En los Mahina Sutras, que incluyen 10 pramit, las 4 perfecciones adicionales son medios hábiles, voto, poder y conocimiento. El pramit más discutido y la perfección mejor valorada en los textos de Mahayana es el Prajeñe Pramit, o la perfección de la comprensión. Esta percepción de la tradición Mahina, afirma Sei Ichimura, ha sido la percepción de la no dualidad o la ausencia de realidad en todas las cosas. En el budismo oriental. En el budismo indotibetano. Prácticas budistas. Escuchando el Dharma. En varios sutras que presentan el camino graduado enseñado por el Buda, como el Samajñapala Sutta y el Kula Atipadopama Sutta, el primer paso en el camino es escuchar el Dharma del Buda.
Esto luego se dice que conduce a la adquisición de confianza o fe en las enseñanzas del Buda. Los maestros budistas de Mahayana como Yin Xian también afirman que escuchar el Dharma y estudiar los discursos budistas es necesario si uno quiere aprender y practicar el Buda Dharma. Del mismo modo, en el budismo indo-tibetano, los textos de etapas del camino generalmente colocan la actividad de escuchar las enseñanzas budistas como una práctica importante. Refugio. Tradicionalmente, el primer paso formal en la mayoría de las escuelas budistas requiere tomar los 3 refugios, también llamados las 3 joyas, como la base de la práctica religiosa. El budismo tibetano a veces agrega un 4º refugio, en el lama. Los budistas creen que los 3 refugios son protectores y una forma de reverencia. La antigua fórmula que se repite para refugiarse afirma que voy al Buda como refugio, voy al Dhamma como refugio, voy a la Sangha como refugio. Según Harvey, recitar los 3 refugios no se considera un lugar para esconderse, sino un pensamiento que purifica, eleva y fortalece el corazón. En muchas escuelas budistas existe algún tipo de ceremonia oficiada por un monje o maestro que ofrece la toma de refugio en las 3 joyas. Esto es una manifestación pública del compromiso, pero no es algo indispensable. La persona puede por ella misma tomar refugio con sinceridad y es suficiente para determinados budistas. Devoción. Según Peter Harvey, la mayoría de las formas de budismo consideran sad, confianza confiable o la fe, como una cualidad que debe ser equilibrada con la sabiduría, y como una preparación y acompañamiento para la meditación. Debido a esto, la devoción es una parte importante de la práctica de la mayoría de los budistas. Las prácticas devocionales incluyen oración ritual, postración, ofrendas, peregrinación y cantar. La devoción budista generalmente se centra en algún objeto, imagen o ubicación que se considera sagrada o espiritualmente influyente. Ejemplos de objetos de devoción incluyen pinturas o estatuas de Budas y Bodhisattvas, estupas y árboles bodhi. El canto grupal público para devocionales y ceremoniales es común a todas las tradiciones budistas y se remonta a la antigua India, donde el canto ayudó a memorizar las enseñanzas transmitidas oralmente. Los rosarios llamados malas se usan en todas las tradiciones budistas para contar el canto repetido de fórmulas o mantras comunes. El canto es, por lo tanto, un tipo de meditación grupal devocional que conduce a la tranquilidad y comunica las enseñanzas budistas. Ética budista. La ética budista, llamada Lao Sla, se fundamenta en los principios de Ahimsa y el camino medio. Según las enseñanzas budistas, los principios éticos están determinados por el hecho de si una acción cualquiera podría tener una consecuencia dañina o perjudicial para uno mismo o para otros. La consiste en el habla correcto, la acción correcta y los medios de vida correctos. Las escrituras budistas explican los 5 preceptos como el estándar mínimo de la moral budista. Es el sistema moral más importante del budismo, junto con las reglas monásticas. Los 5 preceptos se aplican tanto a los devotos masculinos como femeninos, y estos son: no matar a ningún ser. No tomar lo que no me pertenece. No tener una conducta sexual dañina. No decir mentiras. No consumir bebidas o sustancias que conduzcan a la falta de atención consciente. Los monjes y monjas budistas, por su parte, siguen más de 200 normas de disciplina descritas en detalle en el Vinaya Pitaka. El Canon Pali recomienda que uno debe compararse con los demás, y sobre la base de eso, no hacer daño a los demás. La compasión y la creencia en la retribución kármica forman la base de los preceptos. Practicar los 5 preceptos es parte de la práctica laica regular, tanto en el hogar como en el templo. Los 5 preceptos no son mandamientos y las transgresiones no invitan a sanciones religiosas, pero su poder se ha basado en la creencia budista en las consecuencias kármicas. Por ejemplo, matar conduce al renacimiento en los reinos del infierno, y durante más tiempo en condiciones más severas si la víctima del asesinato era un monje. Dentro de la doctrina budista, los preceptos están destinados a desarrollar la mente y el carácter para progresar en el camino hacia la iluminación.
La vida monástica en el budismo tiene preceptos adicionales como parte del Vinaya y el Patimokkha, y a diferencia de los laicos, las transgresiones de los monjes invitan a sanciones. La expulsión total de un sangha sigue a cualquier instancia de asesinato, participación en relaciones sexuales, robo o afirmaciones falsas sobre el conocimiento de uno. La expulsión temporal sigue a un delito menor. Las sanciones varían según la fraternidad monástica. El contenido preciso del Vinaya Pitaka difiere en las diferentes escuelas y tradiciones, y los diferentes monasterios establecen sus propios estándares en su implementación. La lista de Patimokkha se recita cada 15 días en una reunión ritual de todos los monjes. Los laicos y los novatos en muchas fraternidades budistas también sostienen 8 o 10 preceptos de vez en cuando. 4 de estos son los mismos que para el devoto laico: no matar, no robar, no mentir y no intoxicarse. Los otros 4 preceptos son: no realizar actividad sexual, abstenerse de comer en el momento equivocado, abstenerse de joyas, perfumes, adornos, entretenimientos, abstenerse de dormir en una cama alta. Los 8 preceptos a veces son observados por los laicos en los días de Uposatha. Los 10 preceptos también incluyen abstenerse de aceptar dinero. Renuncia. Otra práctica importante enseñada por el Buda es la restricción de los sentidos. En los diversos caminos graduados, esto generalmente se presenta como una práctica que se enseña antes de la meditación formal, y que apoya la meditación al debilitar los deseos sensoriales que son un obstáculo. Según Bhikkhu Layo, la restricción de los sentidos es cuando uno protege las puertas de los sentidos para evitar que las impresiones sensoriales conduzcan a deseos y tristeza. Es una forma de atención consciente hacia las impresiones sensoriales que no se detiene en sus principales características o signos. Esto evita que influencias dañinas entren en la mente. Se dice que esta práctica da lugar a una paz y felicidad interna que forma una base para la concentración y la comprensión. Una virtud y práctica budista relacionada es la renuncia. En general, se refiere a renunciar a las acciones y deseos que se consideran poco saludables en el camino espiritual, como el deseo por sensualidad y cosas mundanas. La renuncia puede ser cultivada de diferentes maneras. La práctica de donación, por ejemplo, es una forma de cultivar la renuncia. Otro es renunciar a la vida laica y convertirse en monástico. Practicar el celibato también es una forma de renuncia. Una forma de cultivar la renuncia enseñada por el Buda es la contemplación de los peligros del placer sensual. Como parte del discurso graduado, esta contemplación se enseña después de la práctica de donación y la ética. Otra práctica relacionada con la renuncia y la moderación sensorial enseñada por el Buda es la moderación al comer, lo que para los monjes generalmente significa no comer después del mediodía. Los laicos devotos también siguen esta regla durante los días especiales de observancia religiosa. Observar el Uposatha también incluye otras prácticas relacionadas con la renuncia, principalmente los 8 preceptos. Para los monjes budistas, la renuncia también se puede entrenar a través de varias prácticas ascéticas opcionales llamadas Dhutaga. Atención plena y comprensión clara. La formación de la facultad llamada atención plena es fundamental en el budismo. Según Bhikkhu Layo, la atención plena es una plena conciencia del momento presente que mejora y fortalece la memoria. El filósofo budista indio Asanga definió la atención plena de la siguiente manera: significa que la mente no olvida el objeto experimentado. Su función es la no distracción. Según Rupert Gettin, Sati también es una conciencia de las relaciones entre las cosas y, por lo tanto, una conciencia del valor relativo de cada fenómeno. Existen diferentes prácticas y ejercicios para entrenar la atención plena en los primeros discursos, como los 4 Satipanas Impnasati. Una facultad mental relacionada, que a menudo se menciona al lado de la atención plena, es Sampajanya. Esta facultad es la capacidad de comprender lo que uno está haciendo y lo que está sucediendo en la mente, y si la mente está siendo influenciada por estados no saludables o saludables. Meditación budista. La meditación es una parte importante de la práctica budista.
Hay muchas y variadas técnicas de meditación budista dependiendo de cada tradición y escuela, si bien todas se basan en dos componentes llamados samatha y vipassana. En el núcleo central de toda meditación budista hay una observación tranquila y atenta de los procesos y fenómenos de la experiencia. En los primeros textos, Citta Bhavana se refiere principalmente al logro de Samadhi y la práctica de Dhyana. Samadhi es un estado de conciencia tranquilo, sin distracciones, unificado y concentrado. Asanga lo define como un enfoque mental sobre el objeto investigado. Su función es ser una base para el conocimiento. Dhyana es un estado de perfecta ecuanimidad y conciencia plena, alcanzado a través del entrenamiento mental. En la meditación budista se enseñan varios temas o enfoques, como la respiración, el cuerpo físico, las sensaciones agradables y desagradables y la mente misma. La evidencia más temprana de la meditación india se encuentra en el Rigveda. Las metodologías meditativas encontradas en los textos budistas son algunas de las primeras descripciones que han sobrevivido a la era moderna. Es probable que estas metodologías incorporen lo que existía antes del Buda. No existe un acuerdo académico sobre el origen de la práctica de Dhyana. Algunos eruditos, como Bronkhorst, ven a los 4 Dhyanas como un invento budista. Alexander Wynne argumenta que el Buda aprendió Dhyana de los maestros brahmánicos. En cualquier caso, el Buda enseñó meditación con un nuevo enfoque y una teoría única de la liberación que integró los 4 dhyanas con la atención plena y otras prácticas. La discusión budista sobre la meditación no tiene el concepto de un Atman, y critica tanto la meditación excesivamente ascética del jainismo como las meditaciones hindúes que buscan acceder a un ser eterno y universal. Los 4 Ignas Barrai. None. Los logros sin forma. Meditación y la visión clara. Y Brahma Viharas Barrai. None. Y Prajeñe Barrai. None. Historia. El Buda histórico. El budismo se basa en las enseñanzas de un maestro espiritual y filósofo mendicante llamado el Buda. Los primeros textos budistas tienen el apellido de Buda como Gautama. Los detalles de la vida de Buda se mencionan en muchos textos budistas tempranos, pero son escasos y las fechas precisas son inciertas. La evidencia de los primeros textos sugiere que nació en Lumbini y creció en Kapilavastu, una ciudad en la llanura del Ganges, cerca de la moderna frontera entre Nepal y la India, y que pasó su vida en lo que ahora son los modernos Bihar y Uttar Pradesh. Nació en una familia de élite de la tribu Sakya, que estaba gobernada por una pequeña oligarquía o un consejo similar a una república. Según textos tempranos como el Pali Ariyapariyeshan Sutta y su paralelo chino en M204, Gautama se conmovió por el sufrimiento de la existencia cíclica, por lo que empezó una búsqueda para la liberación del sufrimiento y el renacimiento. Los primeros textos y biografías afirman que Gautama estudió por primera vez con 2 maestros de meditación, Alara Kalama y Uddaka Ramaputta. Al encontrar que estas enseñanzas eran insuficientes para lograr su objetivo, recurrió a la práctica del ascetismo severo, que incluía un estricto régimen de ayuno y varias formas de control de la respiración. Esto tampoco alcanzó su objetivo, y luego recurrió a la práctica meditativa de dhyana. Se sentó a meditar bajo un árbol de ficus religiosa ahora llamado el árbol de Bodhi en la ciudad de Bodh Gaya y alcanzó el despertar. Según varios textos tempranos como el Masaccaka Sutta y el Samajñapala Sutta, al despertar, el Buda adquirió una visión del funcionamiento del karma y sus vidas anteriores. También logró el fin de las impurezas mentales, el fin del sufrimiento y renacimiento en Sasra. Este evento también trajo certeza sobre el camino medio como el camino correcto de la práctica espiritual para terminar con el sufrimiento. Como un Buda completamente iluminado, atrajo seguidores y fundó una sangha. Pasó el resto de su vida enseñando el Dharma que había descubierto en todo el norte de la India, y luego murió, logrando el nirvana final, a la edad de 80 años en Kusinagar, India. A pesar de no ser considerado como un dios, en la tradición Gautama fue un ser humano que logró milagros como bilocación, levitación, telepatía, etc.,
por lo que alrededor de la figura de Buda existe mucha confusión sin saberse claramente si fue una persona común y corriente o un ser trascendental. Budismo temprano. Las raíces del budismo se encuentran en el pensamiento religioso de la Edad de Hierro india a mediados del primer milenio antes de Cristo. Este fue un periodo de gran fermento intelectual y cambio sociocultural conocido como la Segunda Urbanización, marcado por el crecimiento de las ciudades y el comercio, la composición de los primeros Upanishads y el surgimiento histórico de las tradiciones Ramaa como el jainismo. Los primeros textos budistas incluyen los 4 principales Nikyas Pali, sus agamas paralelos que se encuentran en el canon chino junto con el cuerpo principal de las reglas monásticas, que sobreviven en las diversas patimokkhas. Sin embargo, estos textos fueron revisados con el tiempo, y no está claro qué constituye la primera capa textual. Un método para obtener información sobre el núcleo más antiguo del budismo es comparar las versiones existentes más antiguas de los diversos textos sobrevivientes. Ciertas enseñanzas básicas aparecen en muchos lugares a lo largo de los primeros textos, lo que ha llevado a la mayoría de los estudiosos a concluir que Gautama Buda debe haber enseñado algo similar a las 4 nobles verdades, el noble sendero óctuple, el nirvana, las 3 marcas de la existencia, los 5 agregados, la originación dependiente, el karma y el renacimiento. Según N. Rosreat, todas estas doctrinas son compartidas por los textos Theravada Pali y el Listambhastra de la escuela Mahasamgika. Un estudio reciente de Bhikkhu Analayo concluye que Theravada Majjhima Nikaya y Sarvastivada Madhyama Agama contienen las mismas doctrinas principales. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que el análisis crítico revela discrepancias entre las diversas doctrinas encontradas en estos primeros textos, y la autenticidad de ciertas enseñanzas y doctrinas como el karma y las 4 nobles verdades han sido cuestionadas. El budismo puede haberse extendido solo lentamente por toda la India hasta la época del emperador Maurya Asoka, quien era un defensor público de la religión. El apoyo de Asoka y sus descendientes condujo a la construcción de más stupas, templos y se extendió por todo el imperio Maurya y en tierras vecinas como Asia Central y Sri Lanka. Durante y después del período de Maurya, los cismas en la comunidad budista dieron lugar a varias escuelas, debido a la geografía, así como a disputas relacionadas con la disciplina monástica y la doctrina budista. Cada saga también comenzó a acumular su propia versión del Tripitaka. En su Tripitaka, cada escuela incluía los suttas del Buda, un Vinaya y una canasta de Abhidharma, que eran textos sobre la clasificación escolástica detallada, resumen e interpretación de los suttas. Los detalles de la doctrina en los Abhidharmas de varias escuelas budistas difieren significativamente, y estos se compusieron a partir del siglo III AC. Expansión del budismo. El imperio Kusan llegó a controlar el comercio de la ruta de la seda a través de Asia Central. Esto los llevó a interactuar con el budismo de Gadara y el grecobudismo de Bactriana. Los Kusans patrocinaron el budismo en todas sus tierras, y muchos centros budistas fueron construidos o renovados, especialmente por el emperador Kanishika. El apoyo Kusan ayudó al budismo a expandirse a una religión mundial a través de las rutas comerciales. El budismo se extendió a Khotan, a la cuenca del Tarim y a China. Desde China, el budismo se introdujo a Corea, a Japón y a Vietnam. La escuela Theravada llegó a Sri Lanka en el siglo III AC. Sri Lanka se convirtió en una base para su posterior expansión al sudeste asiático después del siglo V DC. El budismo Theravada fue la religión dominante en Birmania durante el reino Antavadi. También se hizo dominante en el imperio Khmer durante los siglos XIII y XIV y en el reino Sukhothai de Tailandia durante el reinado de Ramkhamhaeng. Maina. Los orígenes del budismo Maina no se comprenden bien y hay varias teorías en competencia sobre cómo y dónde surgió este movimiento nuevo. Las teorías incluyen la idea de que comenzó como varios grupos que veneraban ciertos textos o que surgió como un movimiento ascético forestal. Las primeras obras de Maina se escribieron entre el siglo I AC y el siglo II DC. No hay evidencia de que Maina alguna vez se haya referido a una escuela separada o secta formal con un código monástico separado, sino que existió como un cierto conjunto de ideales y doctrinas posteriores para bodhisattvas.
Mahina inicialmente parece haber seguido siendo un pequeño movimiento minoritario que estaba en tensión con otros grupos budistas, luchando por la aceptación entre la mayoría. Sin embargo, durante los siglos V y VDC, parece haber habido un rápido crecimiento del budismo Mahina, que se muestra por un gran aumento en la evidencia epigráfica y manuscrita. Sin embargo, seguía siendo una minoría en comparación con otras escuelas budistas. Budismo indio medieval. Durante el período Gupta y el imperio de Aravardhana, el budismo continuó siendo influyente en la India, y las grandes instituciones de aprendizaje budista como las universidades Nalanda y Vallabhi estaban en su apogeo. El budismo también floreció bajo el apoyo del imperio Pla. Durante este período de Mahina tardío, se desarrollaron 4 tipos principales de pensamiento: Madhyamaka, Yoga, naturaleza de Buda y la escuela de Pramana de Dignaga. Bajo las dinastías Gupta y Pala, el budismo tántrico o vajrayana se desarrolla. Promovió nuevas prácticas, como el uso de mantras, dharnis, mudras, mandalas y la visualización de deidades y budas. También se desarrolló una nueva clase de literatura, los tantras budistas. Esta nueva forma de budismo esotérico se remonta a grupos de magos yogis errantes llamados Mahasiddhas. Ya durante esta era posterior, el budismo estaba perdiendo el apoyo estatal en otras regiones de la India, incluidas las tierras de las siguientes dinastías, los Karkotas, los Pratyaras, los Rashtrakutas, los Pandyas y los Pallavas. Esta pérdida de apoyo a favor de las religiones hindúes como el Vaisnavismo y el Saivismo, es el comienzo del largo y complejo periodo del declive del budismo en el subcontinente indio. Las invasiones islámicas y la conquista de la India dañaron y destruyeron a muchas instituciones budistas, lo que llevó a su eventual desaparición de la India por el siglo XII. Era moderna. El budismo ha enfrentado varios desafíos y cambios durante la colonización de los estados budistas por parte de los países cristianos y su persecución bajo los estados modernos. Tras un primer contacto con Occidente en el siglo XIII, en el siglo XVII se intensificó la llegada de misioneros europeos, principalmente jesuitas, que ofrecían del budismo una imagen negativa, interpretándola como religión del vacío, y de negación de Dios. Una respuesta a algunos de estos desafíos se ha llamado el modernismo budista. Las primeras figuras modernistas budistas, como el converso estadounidense Henry Alcott y Anagarika Dharmapala, reinterpretaron y promovieron el budismo como una religión racional que consideraban compatible con la ciencia moderna. En el siglo XIX, el budismo comenzó a ser estudiado por eruditos occidentales. Fue el trabajo de eruditos pioneros como Eugene Burnouf, Max Muller, Germán Nouldenberg y Thomas William Rhys-Davids lo que allanó el camino para los estudios budistas modernos. Este periodo también vio a los primeros conversos occidentales al budismo, como Elena Blavatsky y Henry Stilla Alcott. Mientras tanto, el budismo del este asiático sufrió bajo varias guerras que asolaron China durante la era moderna, como la rebelión Taiping y la Segunda Guerra Mundial. Durante el periodo republicano, figuras como Taixu desarrollaron un nuevo movimiento llamado budismo humanista, y aunque las instituciones budistas fueron destruidas durante la Revolución Cultural, ha habido un renacimiento de la religión en China después de 1977. El budismo japonés también pasó por un periodo de modernización durante el periodo Meiji. Mientras tanto, en Asia Central, la llegada de la represión comunista al Tíbet y Mongolia tuvo un fuerte impacto negativo en las instituciones budistas, aunque la situación ha mejorado un poco desde los años 80 y 90. Después de la Segunda Guerra Mundial, la inmigración desde Asia, la globalización, la secularización de la cultura occidental y un renovado interés en el budismo entre la contracultura de los años 60 llevaron a un mayor crecimiento en las instituciones budistas occidentales. El budismo en el mundo. Tradiciones y escuelas budistas. El budismo no está sistematizado en una organización jerárquica vertical. La autoridad religiosa descansa en los textos sagrados, los sutras, que son discursos del Buda Gautama y sus discípulos. Además de eso,
Hay un numeroso material de interpretación en el que contribuyen maestros y personajes a través de la historia que los han comentado y analizado. La comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de transmisión en el tiempo y en algunas escuelas las cadenas de relaciones entre maestros y discípulos son centrales. Los laicos tienen distinto papel dependiendo de las dos grandes ramas, Theravada y Mahayana. En el budismo mahayana, la vida laica se considera tan útil para alcanzar el nirvana como la vida monástica, mientras que en el Theravada se da un énfasis a la vida monástica. Otra clasificación muy común es identificar una tercera rama, el Vajrayana, que se puede considerar una parte o una división del Mahayana. Esta organización descentralizada ha permitido una enorme flexibilidad de puntos de vista, variaciones y enfoques. Las variantes de budismo se dieron por divisiones en el tiempo de puntos de discusión doctrinales, como a su vez, por distintos contextos sociales y geográficos, como un árbol ramificado. Cantidad de budistas en el mundo. En general, el budismo se fue implantando en muchos países sin entrar en conflicto directo con las religiones autóctonas, sino en muchos casos, intercambiando influencias. A diferencia de otras religiones, el budismo no conoce la noción de guerra santa, la conversión forzada, ni tampoco considera la noción de herejía como algo siempre pernicioso. Aunque han existido algunos episodios históricos de enfrentamientos violentos por cuestiones de doctrina o de acoso a personajes disidentes o algunas minorías, estos son excepcionales para una religión que se convirtió en la mayoritaria de Asia Oriental durante un recorrido histórico de 2500 años. La pluralidad de enfoques y la aceptación de distintos puntos de vista doctrinales ha sido históricamente algo compartido y aceptado en la comunidad budista, lo que ha dado lugar a una enorme cantidad de literatura religiosa y filosófica. Las estimaciones sobre el número de budistas en el mundo varían significativamente, según diferentes fuentes disponibles, siendo las más modestas entre los 200 y los 330 millones de seguidores. La página web budista Buddhanet considera que los 350 millones podría ser la cifra más consensuada, la cual no incluye a las personas que solo simpatizan con el budismo o que siguen el budismo al lado de otra religión como el taoísmo, el sintoísmo o el cristianismo, algo que no es poco común. La página web adherentes.com establece el número de budistas en 375 millones. En cualquiera de estas mediciones el budismo es la cuarta religión más grande del mundo después del cristianismo, el islam y el hinduismo, seguida por la religión tradicional china. Otros cálculos menos moderados elevan la cantidad de budistas a 500 millones, pero el número exacto en general es incierto y difícil de definir por las características propias del budismo y los países por donde se ha extendido. En cualquier caso, esto significa que el budismo es de las mayores religiones de la humanidad en número de seguidores. Estas cifras han aumentado considerablemente tras las recogidas en el siglo XX, sobre todo porque en países como China empiezan a aparecer los datos tras su apertura política. Asimismo, en India se han dado conversiones masivas al budismo de cientos de miles de personas pertenecientes a la casta de los intocables, debido al trato que les da la religión hindú. La mayor parte de los budistas están en Asia. Para obtener una cifra mundial más exacta, la principal dificultad es dar una cifra sobre China. El budismo posee un importante arraigo histórico en ese país, sin embargo, es oficialmente un país ateo, en el que además se practica una religión popular tradicional muy heterogénea y sincretista que, entre otros, incluye elementos budistas, que con frecuencia se lista por separado. En los países de Occidente el número de budistas ha crecido significativamente desde los años 1960. En Europa Occidental cuenta con 20 millones de seguidores y conforma hoy el 5% de la población. En Estados Unidos el budismo tiene una gran implantación, con unos 4 millones de seguidores. Estudios y educación. En el ámbito educativo, el budismo se estudia como especialidad en algunos de los principales centros universitarios occidentales. Algunas de las universidades más prestigiosas tienen una sección de estudios de religiones y lenguas orientales con especialidad sobre budismo. Asimismo,
en los países donde el budismo representa una mayoría o porcentaje significativo, existen centros de educación superior dedicado al estudio y formación en el budismo, tales como, el Institute of Buddhist Studies en California, la Dongguk University en Corea del Sur, la Bukyo University y la Universidad de Ska, ambas en Japón, el International Buddhist College en Tailandia y la Universidad de Sri Jayewardenepura de Nepura en Sri Lanka, entre muchas otras instituciones. Textos budistas. El budismo, como todas las religiones indias, era una tradición oral en la antigüedad. Las palabras del Buda, las primeras doctrinas, conceptos y las interpretaciones fueron transmitidas de generación en generación por el boca a boca en los monasterios y no a través de textos escritos. Los primeros textos canónicos budistas probablemente fueron escritos en Sri Lanka, unos 400 años después de la muerte de Buda. Los textos fueron parte de los Tripitakas y muchas versiones aparecieron a partir de entonces afirmando ser las palabras del Buda. Los textos académicos de comentarios budistas, con autores nombrados, aparecieron en la India, alrededor del siglo II EC. Estos textos fueron escritos en pali o en sánscrito, a veces en idiomas regionales, como manuscritos de hojas de palma, corteza de abedul, rollos pintados, tallados en las paredes de los templos, y más tarde en papel. A diferencia de lo que la Biblia es para el cristianismo y el Corán es para el Islam, pero como todas las principales religiones indias antiguas, no hay consenso entre las diferentes tradiciones budistas en cuanto a lo que constituye las escrituras o un canon común en el budismo. La creencia general entre los budistas es que el corpus canónico es vasto. Este corpus incluye los antiguos sutras organizados en nikayas, la misma parte de 3 canastas de textos llamadas tripitakas. Cada tradición budista tiene su propia colección de textos, gran parte de los cuales es la traducción de antiguos textos budistas pali y sánscrito de la India. En el budismo Theravada, la colección estándar de textos sagrados es el canon pali. El Pritipitaka, que significa 3 cestas, se refiere al Vinaya Pitaka, el Sutta Pitaka y el Abhidhamma Pitaka. Estos constituyen las obras canónicas completas más antiguas en una lengua indoaria del budismo. El Vinaya Pitaka contiene reglas disciplinarias para los monasterios budistas. El Sutta Pitaka contiene palabras atribuidas al Buda. El Abhidhamma Pitaka contiene exposiciones y comentarios sobre el Sutta, y estos varían significativamente entre las escuelas budistas. El canon budista chino incluye 2184 textos en 55 volúmenes, mientras que el canon tibetano comprende 1108 textos, todos ellos afirmados por el Buda y otros 3461 compuestos por eruditos indios venerados en la tradición tibetana. La historia textual budista ha sido vasta, más de 40,000 manuscritos, en su mayoría budistas, algunos no budistas, fueron descubiertos en 1900 solo en la cueva de Dunhuang en China. Críticas al budismo. La crítica al budismo, al igual que la crítica a la religión en general, puede encontrarse en quienes están en desacuerdo con las afirmaciones de preguntas, creencias u otros factores de diversas escuelas budistas. Algunas denominaciones budistas, muchos países predominantemente budistas y los líderes budistas han sido criticados de una manera u otra. Fuentes de crítica pueden venir a partir de ejemplos como los agnósticos, los escépticos, la filosofía antirreligiosa, los partidarios de otras religiones o por los budistas que abrazan la reforma o, simplemente, expresan disgusto. También se ha criticado el uso que se hace de herramientas budistas como la meditación simplemente para aliviar el estrés que producen dinámicas sociales injustas o incluso como forma de desconectarse del sufrimiento como el bypass espiritual.